Mi hermana cometió un terrible error que le costó todo, y cuando me negué a arreglarlo con todos mis ahorros, se desnudó y me atacó en una boda. Mi hermana Anna, 3 años mayor que yo, se casó hace 5 con un hombre genial a que llamamos Derek. La familia de Derek tiene mucho dinero, así que, aunque no son millonarios, sí son muy adinerados, y él también es un profesional exitoso que se gana muy bien la vida. Mi hermana, en cambio, nunca estuvo muy interesada en forjarse una carrera. Tuvo algunos trabajos a tiempo parcial antes de conocer a Derek, pero nunca tuvo ahorros reales ni planes a largo plazo. Sus intereses siempre fueron las actividades sociales y disfrutar del momento, lo cual sin duda es su decisión. Cuando ella y Derek decidieron casarse, los padres le participaron bastante en la planificación y pagaron gran parte de la boda, además de ayudarles con la entrada de una casa. Debido a esta implicación financiera, sus abogados sugirieron que un acuerdo prenupcial sería una decisión acertada. Derek fue muy amable al hablar del tema con mi hermana y le explicó que era principalmente una medida para proteger el patrimonio familiar y sus propios ahorros antes del matrimonio. Lo describió como una forma perfectamente normal de proceder en su familia. El acuerdo prenupcial establecía básicamente que, en el desafortunado caso de divorcio, cada uno de ellos saldría del matrimonio con los bienes que hubiera aportado. Cualquier patrimonio acumulado durante el matrimonio se dividiría entre ellos. Sin embargo, su herencia y los bienes familiares existentes quedarían fuera de su alcance. El acuerdo también incluía una cláusula de infidelidad muy clara que establecía que, si alguno de los cónyuges era infiel, no tendría derecho a la manutención conyugal ni a una parte de los bienes acumulados durante el matrimonio. Mi hermana no estaba nada contenta con el acuerdo prenupcial en aquel momento, y sus conversaciones al respecto dieron lugar a muchas discusiones. Incluso mi madre se sumó a la discusión, diciéndole a mi hermana que la idea le parecía ofensiva durante todo el proceso. Yo preferí mantenerme al margen, creyendo que era su relación y, por lo tanto, una decisión conjunta. Al final, mi hermana firmó el contrato porque quería una boda grande y el estilo de vida cómodo que conllevaba estar casada con Derek, así que aceptó las condiciones de su familia durante 5 años. Su vida juntos parecía perfecta en todos los sentidos. Vivían en una casa preciosa y podían viajar mucho. Mi hermana nunca tuvo que trabajar porque Derek era muy bueno con ella y pagaba todo. Le compró un buen coche y se aseguró de que tuviera una generosa asignación para todo lo que quisiera. Así que, para todos los que los veían, parecía un matrimonio muy feliz. Siempre parecía quererla mucho y era infaliblemente amable y respetuoso con nuestra familia, incluyéndome a mí. Siempre he sido una persona tranquila y reservada, y tengo un trabajo estable en un sector técnico, por el que he trabajado muy duro. Aunque no gano mucho dinero, lo administro con mucho cuidado y responsabilidad. Por eso llevo años ahorrando con ahínco con el objetivo de comprar mi propio apartamento pequeño. Este ha sido mi principal objetivo en la vida, y mi familia lo sabe muy bien, así que saben perfectamente que he ahorrado una cantidad considerable de dinero. Hace aproximadamente un mes, toda esta situación se complicó de forma terrible. Mi hermana salió con unos viejos amigos de su pueblo, y esa noche se encontró con el exnovio de una compañera de instituto en un bar. Al parecer, una cosa llevó a la otra, y acabó pasando la noche con él. No fue nada discreta con sus acciones, y alguien que la conocía a ella y a Dererick los vio juntos y se lo contó al amigo de Dererick, quien le dijo a Dererick que simplemente no podía negar lo sucedido, y cuando la confrontó, lo admitió. Dererick, al parecer, quedó completamente devastado por la noticia y le pidió que empacara sus cosas y se fuera de casa ese mismo día. Le dijo sin rodeos que iba a solicitar el divorcio de inmediato y se mantuvo firme en su decisión porque dijo que nunca volvería a confiar en ella. Mi hermana llegó entonces a casa de mi madre completamente desesperada, llorando diciendo que su vida estaba acabada. Durante el último mes, la casa de mi madre se ha convertido en el centro de todo este drama. Mientras mi hermana vive allí, se pasa el día llamando a abogados, intentando desesperadamente encontrar la manera de impugnar el acuerdo prenupcial que firmó voluntariamente. Todo esto nos lleva a lo que ocurrió anoche, cuando mi madre y mi hermana me sentaron para tener una conversación muy seria. Me explicaron que todos los abogados con los que había hablado mi hermana le habían dicho lo mismo, que el acuerdo prenupcial era muy sólido e irrefutable, sobre todo con la clara cláusula de infidelidad. Dijeron que impugnarlo en los tribunales sería carísimo y que las posibilidades de ganar serían ínfimas. Mi hermana no tiene dinero propio para financiar semejante pelea, ya que, a pesar de la generosa asignación que Dererick le ha pagado durante años, no tiene ningún ahorro,
pues se lo ha gastado todo en visitas a salones de moda y comidas con sus amigas. Mi hermana me explicó entonces que su única opción era contratar a un abogado muy agresivo y carísimo que decía especializarse en impugnar este tipo de contratos. Me dijo que este abogado creía que había una remota posibilidad de llegar a un acuerdo, pero que se necesitaría una larga y turbulenta batalla judicial para siquiera intentarlo. Finalmente llegaron al meollo del asunto, cuando mi hermana me dijo que necesitaba $50,000 para los honorarios del abogado y los cargos pendientes. Me miró fijamente. Mi madre, sentada a su lado, asintió. Me pidió que le diera el dinero de mis ahorros personales un momento, solo para asegurarse de que la había entendido bien, porque me costaba creer que quisieran el dinero que había ahorrado para mi apartamento, el mismo dinero por el que había trabajado a diario durante los últimos 10 años. Querían que se lo diera a mi hermana para que intentara sacarle dinero a su marido, el hombre al que le había sido infiel. Les dije que no. Mantuve la calma y la serenidad mientras simplemente decía que no lo haría. La reacción a mi negativa fue inmediata e increíblemente explosiva. Mi hermana empezó a gritarme y a llamarme egoísta. Gritó que siempre había tenido celos de ella y que me alegraba verla sufrir ahora. Insistió en que era mi hermana y que las familias debían ayudarse mutuamente, sin importar las circunstancias. Mi madre se sumó rápidamente y me dijo que tenía una obligación con mi hermana y que había ahorrado un montón de dinero mientras que ella no tenía nada. Dijo que yo era desalmada y que la abandonaría en su momento de mayor necesidad, e incluso llegó a decir que todo era culpa de Dererick por tener un acuerdo prenupcial tan terrible desde el principio. Presenté a mi hermana como la víctima y no discutí, simplemente reiteré que mi respuesta era no. Les dije que mis ahorros eran para mi propio futuro y que no iba a gastarlos en sus honorarios legales. También dije que su situación era consecuencia directa de sus propios actos, porque ella firmó el acuerdo prenupcial y fue ella quien le fue infiel. Estas fueron sus decisiones, y yo no iba a ser quien tuviera que pagar las consecuencias de esas decisiones. Entonces me levanté de la silla y salí de casa de mi madre, y desde entonces mi teléfono se ha visto inundado de llamadas y mensajes de ambas. Algunas de mis tías también se sumaron, tras haber escuchado solo la versión emotiva y parcial de la historia de mi hermana. Todas me llaman egoísta y no apoyan mi decisión. No les he respondido a ninguna, y siento que vivo en un mundo loco. Soy yo quien trabajó duro y asumió la responsabilidad, mientras que ella es quien cometió un terrible error y ahora tiene que afrontar las consecuencias que aceptó por escrito. Agradezco a Areli por negarme a darle a mi hermana el dinero que estaba ahorrando para mi propia casa y financiar su divorcio. Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que comentaron mi publicación original porque fue increíblemente útil ver que no estoy completamente loca con mi forma de pensar. He leído muchos comentarios, y el juicio parece ser abrumadoramente negativo, por lo que agradezco la claridad. Todavía no he hablado con mi familia desde la gran pelea, pero lamentablemente la situación ha seguido deteriorándose, así que pensé en publicar una actualización para documentar lo sucedido desde entonces. Después de salir de casa de mi madre esa noche, los mensajes y llamadas furiosos continuaron sin parar durante 2 días. Los mensajes no eran solo de mi madre y mi hermana, Anna, porque mi madre se había referido claramente a sus hermanas como mis tías y les había dado una versión muy parcial y emotiva de los hechos. Como resultado, recibí largos mensajes de 2 de mis tías diciéndome lo profundamente decepcionadas que estaban conmigo. Dijeron que Anna había cometido un error, pero insistieron en que Dererick fue cruel al echarla sin nada. Me sermonearon diciendo que la familia es todo lo que tenemos, que debería estar ahí para mi hermana, y una de ellas incluso dijo que el dinero es solo papel, pero la familia es para siempre. Es muy fácil para ellas decir esas cosas, ya que ninguna le ofreció a Anna dinero propio y simplemente esperan que sea yo quien se lo dé. Decidí no responder a ninguno de estos mensajes y, en su lugar, silencié mi teléfono, ya que necesitaba concentrarme en mi trabajo, y las constantes notificaciones lo impedían. Después de unas 48 horas de este bombardeo continuo, los mensajes finalmente cesaron, y pensé que tal vez se habían dado por vencidos y me dejarían en paz. Estaba completamente equivocada, porque el silencio era solo el preludio de una nueva estrategia. Hace unos días, mi hermana Ana publicó una publicación larga y emotiva en sus redes sociales. No mencionó mi nombre directamente, pero para cualquiera que nos conozca, era obvio a quién se refería. Escribió una larga y triste historia sobre cómo estaba pasando por el peor momento de su vida y cómo sus seres queridos le rompieron el corazón y la abandonaron. Luego añadió una parte especial sobre cómo algunos familiares que uno asumiría que serían los mayores apoyos pueden resultar ser las personas más egoístas del mundo.
Continuó escribiendo sobre cómo algunas personas acaparan su dinero y prefieren ver a su propia familia ahogarse antes que ofrecer una mano amiga. Terminó con una frase vaga sobre cómo, en los momentos difíciles, uno realmente descubre quién es su verdadera familia. Muchos de sus amigos, que no conocen toda la historia, le dejaron comentarios llenos de apoyo, escribiendo sobre lo fuerte que era y lo horrible que era ser tratada así. Algunos conocidos en común que nos siguen a ambos me han estado mirando con extrañeza últimamente, y sé que es porque vieron la publicación. Mi hermana siempre ha sido muy buena haciéndose la víctima, una habilidad que ha perfeccionado toda la vida. De niños, si rompía algo, lloraba tan convincentemente que mis padres terminaron culpándome por haberla molestado. Tenía, y esto se siente como la versión adulta del mismo comportamiento. La publicación en las redes sociales fue molesta, pero sabía que podía ignorar lo que sucedió después. Sin embargo, fue mucho más difícil de ignorar. Anoche, mi madre se presentó en mi edificio de apartamentos sin avisar. Vivo en un edificio seguro, por lo que debes iniciar sesión para entrar y alrededor de las 8 de la noche, sonó el intercomunicador, revelando que era ella. No me había llamado con anticipación ni me había dicho que vendría. Simplemente se quedó parada en mi puerta. No quería dejarla entrar, pero al mismo tiempo no quería que hiciera una escena en el vestíbulo para que todos mis vecinos la vieran, así que la llamé tan pronto como estuvo en mi apartamento. Volvió a atacarme, pero esta vez, en lugar de gritar, intentó una táctica diferente. Lloró y me dijo que Ana no estaba comiendo y lloró todo el día. Afirmó que estaba preocupada por la salud mental de Ana. Dijo que tenía frío y que mi negativa a ayudar estaba volviendo loca a Ana. Me informó que Dererick le había entregado oficialmente a Ana los papeles de divorcio y ya había cancelado todas sus tarjetas de crédito, dejándola completamente dependiente de mi madre, jubilada y con ingresos fijos. Volvió a hablar de mis ahorros, diciendo cosas como: «Tienes todo este dinero en una cuenta bancaria donde no te sirve de nada mientras tu hermana sufre ahora mismo. Siempre puedes ganar más, pero solo tienes una hermana». Intenté explicarle que el dinero no estaba ahí, sino que era el resultado de años de sacrificio personal. Le recordé que no me voy de vacaciones, que no compro cosas caras y que trabajo horas extras siempre que puedo para crear este fondo para mi seguridad futura. Su actitud cambió al instante cuando dije esto, y las lágrimas se secaron mientras su rostro se endurecía. Me dijo que nuestro padre, que murió hace 10 años, se avergonzaría de mi egoísmo y que para la familia siempre era lo primero. Luego me acusó de creerme mejor que ella solo por tener un mejor trabajo y ahorrar, y dijo que menospreciaba a mi hermana. A partir de entonces, la conversación dio vueltas, pero me mantuve firme y le dije que mi decisión era definitiva. Al final, se enfadó de nuevo y empezó a señalar cosas de mi pequeño apartamento, como el televisor y el portátil, y me sugirió que las vendiera si de verdad quería ayudar. Su presunción de superioridad fue realmente impactante, pues cree firmemente que mi patrimonio es un recurso familiar al que ella y mi hermana deberían tener libre acceso. Basta de razonamientos circulares, y le dije que ya no quería hablar con ella y que tenía que irse de casa. Se negó rotundamente. Se sentó en mi sofá y me dijo que no se iría hasta que aceptara ayudar a mi hermana. Entonces le dije que si no se iba, no tendría más remedio que llamar a seguridad. Fue entonces cuando por fin se levantó. Se me acercó y, por un momento, pensé que iba a ponerse dura. En cambio, se me acercó a la cara y me dijo que me arrepentiría. Me susurró que cuando fuera mayor y estuviera sola con mi dinero, recordaría este momento y me daría cuenta de lo que había desperdiciado. Entonces se dio la vuelta y se fue, dando un portazo. He bloqueado los números de teléfono de mi madre y mi hermana, y también he bloqueado a mis tías para que no me envíen mensajes. Sé que es un gran paso, pero siento que no tengo otra opción porque no están respetando mis límites y la presión no va a parar. Estoy preocupada. Preocupada por lo que intentarán a continuación, discutir y, aunque no cambie de opinión sobre el dinero, empiezo a darme cuenta de que mi relación con mi madre y mi hermana podría dañarse para siempre debido a esta actualización. Han pasado algunas semanas desde mi última actualización y pensé que bloquear sus números y finalmente confrontar a mi madre sería el fin del acoso. Fue muy ingenuo pensar eso porque la situación se ha intensificado desde entonces de una manera que no esperaba y esto ahora está afectando directamente mi vida profesional. Después de bloquear sus números, tuve alrededor de una semana de maravillosa paz, un tiempo tranquilo donde pude ir a trabajar, volver a casa y concentrarme en mi propia vida. Sentí que finalmente podía dejar todo este lío atrás, pero entonces comenzó el correo electrónico. Debieron darse cuenta de que sus números de teléfono estaban bloqueados.
así que simplemente cambiaron a otra forma de comunicación para contactarme. El primer correo electrónico fue de mi hermana Ana, un mensaje largo y confuso, una extraña mezcla de acusaciones y súplicas. Escribió que el abogado de Derek le había enviado a su propio abogado una carta declarando oficialmente su intención de hacer cumplir el acuerdo prenupcial al máximo, lo que significaba que no obtendría absolutamente nada. La carta también dejaba claro que tenían pruebas claras de su infidelidad, así que no tenía sentido siquiera intentar rebatirlo. Su correo electrónico continuaba diciendo que su abogado la estaba descartando como cliente porque no podía pagar los honorarios iniciales. Obviamente, estaba entrando en pánico. Volvió a acusarme de decepcionarla, diciendo que estaba del lado de Derek en su contra. Escribió que no tenía ni idea de lo que era que te arrebataran la vida entera, olvidando convenientemente mencionar que ella fue quien quitó el seguro de la granada. El correo electrónico terminaba con otra exigencia enérgica de los $50,000, que ella describió como su última oportunidad de obtener algún tipo de justicia. No respondía al correo electrónico y, en su lugar, configuró un filtro para bloquear futuros correos electrónicos y enviárselos directamente a ella, a mi madre o a mis tías en una carpeta aparte que no reviso. Unos días después de este correo, estaba en el trabajo alrededor de las 11 de la mañana. Estaba en medio de una reunión con mi equipo cuando una de las recepcionistas se acercó y me dijo en voz baja que había una visita esperando en el vestíbulo. No esperaba a nadie, así que estaba confundida. Cuando llegué al vestíbulo, me quedé completamente impactada al ver a mi madre, sentada allí. Nunca le había dicho a mi madre el nombre exacto de mi empresa actual, pero supongo que se enteró de alguna manera. Me acerqué a ella y le pregunté qué hacía allí, asegurándome de hablar en voz baja, ya que la recepcionista estaba allí mismo, en el mostrador. Mi madre se levantó y comenzó a hablar en voz alta y dramática para que todos pudieran oír. Dijo que estaba allí porque su hija estaba pasando por una crisis terrible y su otra hija se negaba a ayudarla. Afirmó que no sabía qué más hacer y que estaba desesperada. Me dolió la cara de humillación cuando algunos de mis compañeros que pasaban por allí redujeron la velocidad para observar la escena. Intenté sacarla del vestíbulo, pero me soltó el brazo y empezó a llorar a gritos. Me dijo que Ana pronto se quedaría sin hogar y que yo estaba sentado en mi elegante oficina fingiendo que mi familia no existía. Le dije que eso era completamente inapropiado y que debía irse inmediatamente, pero se giró hacia la recepcionista y dijo, ¿puedes creerlo? Mi propia hermana está sufriendo y ni siquiera quiere ayudar. ¿Qué clase de persona hace algo así? Me sentí profundamente avergonzado y la acompañé hasta la puerta, donde prácticamente tuve que empujarla fuera del edificio. Se quedó de pie en la acera, justo frente a las puertas de cristal, mirándome con una expresión de pura rabia. Volví a mi reunión e intenté fingir que no había pasado nada, pero fue imposible. Mi jefe vino a mi escritorio más tarde ese día y me preguntó si todo estaba bien. Aunque actuó con mucha profesionalidad, era evidente que el incidente había causado una perturbación importante. Simplemente le dije que era un asunto familiar privado y le aseguré que no volvería a ocurrir esa noche. Estaba tan enojado que apenas podía pensar con claridad, porque presentarse al trabajo era una línea que pensé que ni siquiera ella cruzaría. Fue un intento tan claro y manipulador de explotar la humillación pública para conseguir lo que quería. Las cosas empeoraron aún más al día siguiente cuando Ana, de alguna manera, descubrió mi dirección de correo electrónico de trabajo. Me envió un nuevo correo electrónico, no solo a mí, sino que también copió a mi jefe, cuya dirección de correo electrónico figura en el sitio web de la empresa, así como la dirección de correo electrónico general de recursos humanos. El correo electrónico que envió fue una completa invención de la verdad. Escribió que yo estaba reteniendo fondos familiares que debían ser divididos entre nosotros tras la muerte de nuestro padre. Afirmó que yo estaba abusando financieramente de mi posición como supuesto albacea, lo cual es falso, ya que no soy ni he sido nunca albacea, dejándola sin un céntimo. Para hacer su historia más creíble, adjuntó una copia de la solicitud de divorcio del abogado de Derek para demostrar su desesperada situación y me presentó como una ladrona despiadada y calculadora que le robaba a su propia hermana. Esto me creó un gran problema en el trabajo, y mi jefe me llamó inmediatamente a su oficina con un representante de recursos humanos, y tenían su correo electrónico impreso sobre la mesa. Hablaban en serio cuando me dijeron que se trataba de acusaciones muy graves y que la empresa debía tomarlas en serio por razones legales. Tuve que explicarles toda la lamentable situación. Tuve que mostrarles los mensajes de texto y correos electrónicos anteriores de Ana y mi madre para demostrar el largo patrón de acoso y demostrar que la historia en su correo electrónico era completamente falsa.
Tuve que explicar que no había fondos familiares y que el dinero provenía de mis ahorros personales de mi propio salario. Mi jefe y los representantes de recursos humanos finalmente se mostraron comprensivos, ya que pudieron ver por las pruebas que yo era la acosada. Sin embargo, me advirtieron con mucha severidad que debía asegurarme de que este drama familiar no se extendiera al ámbito laboral. Documentaron el incidente y me aseguraron que no afectaría mi trabajo. Ahora forma parte de mi expediente personal. Me vi obligada a contratar a un abogado, quien envió a mi hermana y a mi madre una carta formal de cese y desistimiento exigiendo que dejaran contactarme en mi lugar de trabajo. El estrés de todo esto es increíble, porque mi hermana no solo intentaba avergonzarme, sino que intentaba activamente dañar mi carrera y reputación profesional. Ya no se trataba de obtener mi ayuda, sino claramente de vengarse porque no podía conseguir mi dinero. Decidió intentar interferir con mi capacidad de ganar dinero por mi cuenta. Ahora estoy investigando qué opciones legales tengo si esto. El acoso continúa, porque estoy casi segura de que continuará. Actualización 3. Hola de nuevo. Han pasado muchas cosas desde mi última actualización, en la que describí el horrible incidente en el que mi madre se presentó en el trabajo y mi hermana le envió a mi jefe la carta legal. El envío pareció funcionar por un tiempo, ya que los correos electrónicos y el contacto directo se cortaron, pero el conflicto ahora ha escalado a algo físico, francamente, bastante aterrador. Tras el incidente en el trabajo, hice un esfuerzo consciente para aislarme por completo de ellos e incluso llegué a cerrar mi cuenta personal, para cambiar mi correo electrónico. También restringí al máximo la privacidad de mis redes sociales, y aunque me sentía como si viviera en una fortaleza, me pareció necesario para mi propia tranquilidad. Me centré en mi trabajo y en mi plan de comprar un apartamento, e hice una oferta por un apartamento pequeño, que fue aceptada por primera vez en meses. Sentí que las cosas realmente avanzaban en mi vida. Esa sensación de paz se rompió por completo el fin de semana pasado cuando un primo se casó en nuestra casa. Dudé mucho en ir a la boda, porque sabía que mi madre y mi hermana estarían allí. Pero la prima que se casa es alguien con quien siempre he sido muy cercana, y no quería perderme su boda por todo el drama. Pensé que como adultas, al menos podríamos ser civilizadas en un lugar público durante unas horas por el bien de nuestra prima, pero resultó ser un error de cálculo importante de mi parte. Llegué al salón de recepción e hice todo lo posible por mantener un perfil bajo. Encontré una mesa con algunos de mis amigos, en la que intenté socializar. Vi a mi madre y a Ana al otro lado de la sala y pude sentirlas observándome durante aproximadamente una hora. No pasó nada y se quedaron en su lado de la sala mientras yo me quedé en el mío, así que comencé a relajarme un poco. Luego, en un momento más tranquilo, mientras la banda hacía un descanso, Ana caminó lentamente hacia mi mesa. Sostenía una copa de vino tinto y su rostro tenía una expresión de enojo mientras caminaba hacia mis amigos en la mesa, todos tensos porque sabían parte de la historia de lo que había sucedido. Ana se detuvo justo frente a mí y no dijo nada al principio, solo me miró fijamente con una intensa mira. Entonces empezó a hablar. Dijo que vio en redes sociales que estaba comprando un apartamento, algo que un amigo en común debió haber mencionado. Luego dijo que debía ser genial comprar una casa mientras mi madre estaba a punto de echarla de casa porque ya no podía mantenerla. No lo sabía. Cedí a sus provocaciones. La miré y le dije que no era el momento ni el lugar adecuados para esta conversación. Ante mi respuesta, entrecerró los ojos y dijo, «No tienes corazón. Eres tan fría y egoísta como nuestro padre». La mención de nuestro padre, sobre todo en ese contexto, fue un golpe muy duro, y era la misma frase que mi madre me había dicho antes, que parece ser su arma habitual. En ese momento, me levanté de la silla y le dije que me iba, porque no quería montar un escándalo en la boda de mi prima. Al darme la vuelta para irme, hizo algo que ni en sueños podría haber imaginado. Me derramó toda su copa de vino tinto encima. El líquido oscuro cubrió la parte delantera de mi vestido claro, y al instante quedó completamente arruinada. Toda la mesa se quedó boquiabierta, y las personas de las mesas vecinas se giraron para observar la conmoción. Me quedé atónita por un segundo, pero luego me invadió una furia increíble y me volví hacia ella antes de poder decir o hacer nada. Se abalanzó sobre mí e intentó arañarme la cara mientras gritaba sobre cómo le había arruinado la vida. Fue un colapso público total en medio de la fiesta de bodas. Mis amigos y algunos padrinos de mi prima saltaron y lograron apartarla de mí mientras ella seguía gritando y luchando contra ellos. Entonces mi madre se apresuró, pero no vino a controlar a su hija, vino a defender su comportamiento.
Inmediatamente comenzó a gritarme y me preguntó qué había dicho para provocar a Anna e intentó culparme de su ataque físico. El nuevo esposo parecía completamente enfadado por el desorden. La boda quedó completamente arruinada por su comportamiento. Finalmente, el servicio de seguridad del lugar del evento llegó y escoltó a Anna y a mi madre fuera del edificio. Ella gritó todo el tiempo que estuve allí, borracha y temblando de ira. «Esposo, disculpe», lo cual fue absurdo, porque no fue tu culpa y que lo sentía mucho por mí, que lo sentía mucho por mí. Si mi familia te arruinó, fui poco después. Anna me había empacado. Así que fui a la guardia de policía, presenté una denuncia por agresión contra ella y les di los nombres de los testigos de mi mesa y los datos de contacto del equipo de seguridad del lugar del evento. Estoy dispuesta a mantenerme pasiva en esta situación, porque mi hermana me agredió físicamente y mi madre lo hizo posible y defendió que esto ya no es una disputa familiar por dinero. También se ha convertido en un asunto serio, con un abogado contactado para obtener una orden judicial en tu contra y este procedimiento ya se ha iniciado. Nunca en la vida hubiera pensado que iniciaría acciones legales contra mi propia hermana y madre, pero su comportamiento creciente no me dejó otra opción. Intentaste arruinar mi carrera y ahora la has atacado físicamente. Me mostraste quiénes son realmente y mi prioridad ahora es protegerme tanto legal como físicamente. Última actualización. Esta será mi última actualización sobre todo este asunto. Los últimos meses finalmente han terminado, aunque no es para nada una buena noticia. Escribo esto principalmente para tener mi propia sensación de graduación y para documentar el resultado final para todos los que siguieron esta difícil historia tras el ataque en la boda de mi primo. Continué con los trámites legales que mencioné en mi última publicación. El informe policial que presenté implicó que se presentaran cargos oficiales por agresión contra mi hermana Anna, especialmente porque había suficientes testigos para declarar sobre lo que habían visto. El proceso legal es bastante lento, pero avanza según lo previsto. También logré obtener una orden judicial contra Anna y mi madre, que fue concedida por un juez tras escuchar mi testimonio y examinar todas las pruebas que presenté. Estas pruebas incluían los correos electrónicos que habían enviado a mi trabajo, la documentación de la visita de mi madre a mi oficina y el informe policial oficial sobre el ataque en la boda. Ahora están legalmente obligados a mantenerse alejados de mi casa y de mi lugar de trabajo, y no deben contactarme directa ni indirectamente. Puede que solo sea un papel, pero representa un límite legal claro que tiene graves consecuencias si se sobrepasa. La compra de la vivienda se completó sin problemas y ahora vivo en mi propia casa. Es un lugar pequeño, pero me pertenece, y lo que es más importante, es un lugar tranquilo y seguro donde nadie puede aparecer sin avisar ni molestarme. La mudanza y las instalaciones fueron una grata distracción, y parece que prestarles dinero ha sido algo positivo tras este año miserable. Sin embargo, todo se ha negado rotundamente a involucrar finalmente al divorcio de Anna y Derek. Como todos esperaban, el acuerdo prenupcial se cumplió a cabalidad y no recibió ninguna ayuda para su cónyuge. Además, oí que tuvo que vender el coche una vez. En un periodo indefinido, según le dijeron a mi prima, su relación es muy tensa y viven juntos en la pequeña casa de mi madre, donde el estrés y el resentimiento son constantes, lo que provoca frecuentes y fuertes discusiones. Anna, al parecer, no intenta encontrar trabajo y parece que sigue esperando una solución mágica.